de la isla. Soy Agustina. Soy Aida. Soy Carolina. Soy Clotilde. Soy Mónica. Soy Roxana. Y la vamos llevando. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo estamos? Hola. Buenos días a todos. Hoy no está Clotilde, o sea que no Mandamos tenemos un beso. quien nos coordine y nos acomode, pero tenemos un invitado Que nos va a a acomodar. todo lujo. Pero vamos a empezar por el principio. Hola Nico, hola chicas, ¿quiénes están? Aida. Agustina. Carolina. Y Roxana. Estoy lejos, pero se me escucha. Y Rodrigo como invitado de hoy. Bueno, Carolina. y yo soy Mónica. Ahí está. Bueno, es nuestro programa número 8 de la tercera temporada de La Vamos Llevando. Dos meses, dice Nico. 2 meses. 2 meses. Bueno, feliz mesario. No trajimos. Sin faltas, además. Sin faltas. Bueno, Siempre alguno está. bueno. Claro. Bien, está bien. Bueno, ya se presentó, está con nosotros Rodrigo Raviti, que te agradecemos profundamente volver a estar con nosotros porque ya tuviste la experiencia, pero cuando queremos hablar de temas serios tenemos que invitar a gente que sabe, que le aporta la cuota, ¿no? Sí, De conocimiento. Sigamos. El tema de hoy, ¿Cómo se llama el Perdón. programa de hoy? Me gustaría saber. los dueños de la memoria. Era la memoria de sus dueños, pero vos lo cambiaste, así que te lo... No, dejamos. echémosle la culpa a Juana Belloso, nuestra community manager, que cambió el nombre y listo. Fue un error de Está interpretación. mal hablar mal de la gente que no se puede defender. Pero hay que echarle la culpa. Bueno, Clotilde, que no está seguramente pasó mal el nombre. No, te lo pasó bien. Yo lo vi en el grupo y no quise decir nada. Ella te puso la memoria de sus dueños. Y cuando después yo vi el flyer, decía los dueños de la memoria. Y digo, bueno, Es la misma. andá a chequearlo. A mí me gustan más los dueños de la memoria. ¿Viste? Literariamente hablando. Me comuniqué con Aida telepáticamente y salió eso. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de los dueños de la memoria? Resulta que hace un tiempo una persona de Viedma le comenta a otra persona, ay, vos sabés que escuché a un chico de Chuel en una conferencia, en una charla, en un simposio, no sé, que habló tan hermoso del monumento de Chuele, que esto que lo otro. Dice, ¿qué chico? Dice, ahí va, buscó el nombre, Rodrigo Raviti. Y nosotros dijimos, nuestro amigo Rodrigo Raviti. Es localista. Porque además Escuchame. hay que decir que Rodrigo es profesor en historia. Claro. Entonces, No es que es Rodrigo Raviti nada más. Es y nuestro señor. amigo es profesor de historia y nuestro amigo. Entonces dijimos, lo tenemos que invitar a Rodrigo para charlar sobre esto que parece que es tan Chica, lindo. capaz que él no se autopercibe amigo de esta. No importa, eso no importa. No lo pongan en compromiso. Bueno, y teníamos ya programas pautados, así que lo determinamos para hoy y que también coincidía con que ayer fue el Día de la Soberanía Nacional. Entonces, bueno, como que más o menos no cerraba, o no, pero era el día que teníamos libre. Bueno, ayer fue el Día de la Soberanía Nacional, que engloba montones de cosas. Yo me desasné un poquito y parece ser que es por la batalla de la Vuelta de Obligado que se declara el Día de la Soberanía Nacional y contrariamente a lo pensado no es que ganamos esa batalla, sino que la perdimos. Pero lo que se celebra sería la capacidad de resistencia del pueblo argentino. Y por ahí la resistencia de los pueblos tiene que ver con su memoria, con sus historias. Entonces encajaría charlar del tema donde vos haces toda una historia, toda una investigación sobre el monumento a General Roca, que tenemos aquí emplazado sobre la ruta 22. Ahí está. ¿Qué te llevó a hacer eso? ¿Qué me llevó a hacer eso? Digamos, es muy localista lo que me llevó, digamos, de vivir acá y de ser chico y que me lleven a jugar ahí y no entender qué hacía esa torre en ese lugar. También todo viene medio, creo que de niño, ¿no? De ir a otras localidades y que no exista algo similar, entonces había una particularidad ahí. Yo a veces hago el chiste con mis amigos que, no sé, para quien vio El Señor de los Anillos era como ir a Mordor, era como un lugar medio misterioso, raro. Y nada, se me despertó en algún momento empezar a investigar de eso, por qué estaba eso ahí, y bueno, más o menos llegué a algunas conclusiones, aunque con 1000 preguntas todavía,
pero la idea fue hacer una reconstrucción de la historia del monumento, desde su construcción hasta hoy, y después pasar por intentar identificar los cambios de significado que hay alrededor de ese monumento, que están vinculados a la figura de Roca y a la conquista del desierto, digamos, ¿no? Sí, me parece muy interesante el título de tu ponencia, que es Entre la epopeya y el genocidio, la lucha política por la memoria sobre el monumento de Roca de Chuele. Me parece que ahí como que plasmás todo el sentido de este trabajo, ¿verdad? Y sí, de alguna manera uno intenta, ¿no?, resumir en el título lo que quiere decir. A veces piensa que puede cambiar alguna palabra para que quede mejor, pero la idea es, hay como recursos analíticos, ¿no?, dentro de las ciencias sociales, y me parece que uno es poder encontrar dos polos y ver qué hay en el medio, ¿no? Qué posibilidades hay en el medio. Obviamente que son recursos analíticos, no podemos resumir todo a estos dos polos, ¿no? Hay grises en el medio, pero creo que es identificable, digamos, dos posiciones ante el tema, ¿no? Antagónicas. Y por ahí, de significados, como vos decís en la introducción. Sí. Ese por ahí esos significados que le podemos dar también tiene que ver con el contexto histórico de ese momento. Sí. O sea, creemos que el ser humano por ahí va evolucionando, entonces la mirada desde otro contexto te hace ver que las cosas no fueron tan así como se supone, o que le podés pegar otra mirada. Antes de seguir, me olvidé de dar el teléfono en la radio, 2946 40 13 41, para los que quieran mandar mensajes, preguntas, comentarios. Antes de empezar a como hablar de estas dos representaciones que aparecen, o estas dos narrativas, en principio dos, sobre el monumento, ¿podemos como hacer un pequeño resumen de la construcción, época, Sí, inauguración y demás? Sí, digamos, si tenemos que remontarnos al contexto que motivó levantar un monumento, tenemos que irnos hasta la época del gobierno de Justo, allá por 1932, 38 es el gobierno de él, digamos, el Partido de la Concordancia el que gobierna, y estamos hablando de recordado como la década infame, ¿no? Porque en aquel momento habían elecciones, pero había como una ficción democrática, se dice, ¿no? El presidente se elegía en otro lugar, pero bueno, había Un simulacro de elecciones, ¿no? Bueno, para recordar que el siglo XX, digamos, la democracia como la conocemos no abunda, la verdad. Entonces, lo que uno puede encontrar ahí es que, bueno, Justo como presidente tenía como vice al hijo de Roca, ¿bien? Y parecía que dentro de la clase dominante y dirigente de aquella época entendían que el gobierno radical se había desviado del curso de lo que sería la historia nacional, ¿no?, para ellos, y debían volver a encauzar ese curso, ¿no? Y qué mejor manera, digamos, desde esa posición, que recordar a Roca y tratar de meterlo dentro del patión de próceres, ¿no? Hasta ese entonces no estaba considerado como uno de los próceres. Eso me quedó del trabajo. Digamos, hay antecedentes de homenajearlo, pero si lo vemos, digamos, San Martín, Belgrano, Sí. Sarmiento, son anteriores, ¿no? Roca es como el más contemporáneo entre ellos, ¿no? Entonces, digamos, para comprenderlo dentro de prócer hay que ver que hubo una construcción, ¿no? Para eso, ¿no? Entonces, digamos, ahí nos podemos ir hasta... Si queremos ver la historia del monumento, tenemos que ver que en el 35 hubo un intento de... se levanta un monumento allá en Buenos Aires y se saca una ley para esto, ¿no? Y se intenta compra lo que fue la casa de Roca, y para eso hacía falta armar una comisión, y ahí es donde, digamos, se expande esta intención primera y se busca homenajear a la figura de Roca, digamos, por todo el país, porque se arman subcomisiones por todo el país. Y en el 38 es que surge la idea de la construcción de este monumento, ¿bien? Que en principio hubo que determinar, en realidad lo que es ese monumento no lo es, lo que es un bien histórico nacional por la Comisión Nacional de Monumentos, Museos y Bienes Históricos, es el sitio, ¿no? Pero en ese sitio es donde se levanta el monumento. ¿Por qué está ahí el monumento? La pregunta es porque en teoría determinaron que ahí acampó Roca el 25 de mayo de 1879. Perdón, si a veces se me mezclan las fechas. Y de alguna manera se decretó lo que había sido la victoria frente al indio, ¿no? Dicho así por las fuentes, ¿no? Yo cuando me vine a vivir acá a Cholechuel,
vi el monumento ese y pregunté qué era ese monumento. Y alguien me dijo, ahí se paró Roca en algún momento y dijo, a todos estos hay que matar y por eso le hicieron un monumento. O sea, me lo explicaron muy sencillito. Sencillamente. Claro, digamos, porque bueno, habría que remontarse, bueno, las discusiones de cómo avanzar hacia la Patagonia, digamos, hubieron varias, incluso hubo estrategias defensivas previas, ¿no? Pero bueno, a Roca se le ocurre venir con una avanzada militar, ¿no? Entonces, perdón, continúo con la historia, la Sí. trato de resumir, ¿no? Porque es medio larga, pero ahí vemos que en el 38, bueno, se va a armar un concurso de marquetas para ver quién va a ganar, sale victorioso un grupo de arquitectos que se llaman los hermanos Lanús y Federico Goodgay, y va a participar Alfredo Vigatti, que la verdad que es un artista reconocido de esa época. Él participó, por ejemplo, en el Monumento de la Bandera de Rosario, tan bonito, digamos, para ver. Y también, bueno, tiene una trayectoria como artista importante, como escultor, y aparte también él es marido de Raquel Forner, una artista plástica también muy reconocida. Podemos encontrar muchas muestras en Buenos Aires. Hace poco yo fui al Museo Nacional de Bellas Artes, había una muestra de ella. Y después, bueno, de la victoria de este concurso de maquetas, que lo puedo encontrar porque en Buenos Aires está el Archivo General de la Nación, ¿no? Donde está todo lo actuado por el Ejecutivo, y ahí podemos encontrar montones de carpetas de lo que hizo la comisión del monumento a Roca, ¿no? Entonces, este monumento es uno. Después vamos a encontrar el de Bariloche, que está en el Centro Cívico. Después hay otro en Río Gallegos. Vamos a encontrar el de la Diagonal Norte en Buenos Aires y cerca de Plaza de Mayo. Y otro en Tucumán. ¿Bien? Y después vamos a ver que han hecho de todo, ¿no? Desde reconstrucciones topográficas, a entrega de busto, a nombrar calles, escuelas, ¿bien? Ciudades, digamos, un poco... Bueno, un poco se enmarca en eso el monumento, ¿no? Una comisión general que se creó donde justo presidente de la Nación era presidente honorífico, ¿bien? Y en ese contexto, ¿no? Desde donde se va a marcar el monumento. Como que llena de significado a la figura de Roca. Claro, y acá la campaña del desierto, ¿no? Como hito fundamental en la historia argentina, ¿bien? Eso también hay que entenderlo de esa manera, me parece. Por eso fue importante crear un monumento ahí en el medio de la nada que uno hoy vería como algo medio raro, ¿no? Sí. De hecho, perdón, un paréntesis, porque uno cuando revisa las carpetas de los intercambios de cartas, se dice... Bueno, muy bien, saludamos que ha venido un monumento, pero necesitamos financiamiento para crecer productivamente, digamos, como que si bien se saludaba la llegada al monumento, también las necesidades eran otras, porque podemos pensar, ¿no? Hoy que se habla tanto de los gastos del Estado, que Claro. el monumento... Claro. Sí, sí. ¿Cuánto habrá costado? Sí. Yo no lo pude hacer la conversión, pero dice que salió algo así de 100.000 pesos, no sé cómo sería hoy, digamos, ¿no? Creo que se puede encontrar, pero no pude hacer la conversión. Sí, seguro, Sí. ¿no? Porque había que mover las esculturas desde Buenos Aires en tren hasta acá. Y la mano de obra tampoco, no sé si sería local. Y la mano de obra no pude identificar, ¿no? Pero Ajá. probablemente sí, imagino que sí. Por lo menos para construir 30 metros. 30 metros, Claro. sí, Sí. De ladrillo. de ladrillos. Sí, sí. O sea que fue el primer edificio en Altos de Chuelechuel. Sí, el más alto, y no sé si sigue siendo el más Sigue alto siendo, de toda claro. Norpatagonia hasta Neuquén. No, pero medio para resumir, después, bueno, el monumento se va a inaugurar en el 47, no tengo determinado bien la fecha en que se terminó, no encontré la fuente exacta que me lo diga, digamos, si entre el 42 y el 44 se terminó de construir. Si alguien tiene algo, que imagino que en el diario El Mentor puede ser que aparezca, pero no lo encontré. Pero bueno, se inaugura en el 47, eso sí está, y después, bueno, se va a usar para celebraciones varias, tanto nacionales como locales, ¿no? Para Mirador del Valle, y después en el 79, con el centenario de la campaña al desierto, contexto del gobierno de la última dictadura militar, también se van a hacer celebraciones, incluso en contexto de una probable guerra con Chile, digamos, van a haber tropas movilizadas acá. Y después de eso, que vamos a ver cómo empieza a entrar en deterioro, hay un intento veo de la Asociación de los Amigos del Museo de Chuele de reconstruirlo, de resignificarlo también, ¿no? Y en el 17, en el 2017, vemos que hay una pintada que es la que encontramos hoy, ¿no? Y que eso es por ahí lo que me llamaba. ¿Qué pasó entre la intención de construir un monumento allá tan a lo lejos y un manchón de pintura roja que parece transformarlo el significado rotundamente? Una preguntita, y ese manchón, o sea, Sí. no hay uno que diga, bueno, se sospecha que fue esto, que fue aquello. ¿Es una cuestión que uno románticamente lo quiere plantear como un acto de rebeldía
o habrá sido... No, de hecho, Ahí. lo que escribieron me parece que Sí. lo muestra, ¿no? ¿No? Claro, a mí me da a entender, digamos, después analizando un poco el contexto, ¿no? de que hay una movida general del de Monumental a Roca, ya desde el 96-97 podemos encontrar por caso a Bayer en Buenos Aires y también en Bariloche, digamos, vamos a ver, digamos, esto de atacar a la figura de Roca, ¿no? Entre a sus monumentos. Y bueno, ese contexto donde sucede esto, pasaron varias cosas, estábamos en ese momento, habían matado a Rafael Nahuel, mapuche lo había matado a la gendarmería, y había aparecido el cuerpo de Santiago Maldonado, entonces una forma, incluso con la inscripción que tiene, no somos terroristas, somos el pueblo, de alguna manera nos permite comprender de que el conflicto que había escalado allá en la Norpatagonia, en la Norpatagonia, en el Señor Bariloche, se fue trasladando hasta acá, ¿no? Y una forma de hacerlo fue atacar la obra que recordaba el pasado roquista, ¿no? Y también entender de que esto no es solamente una locura de Choele, sino que podemos encontrar ejemplos de ataques a monumentos por todos lados, digamos. Podemos encontrar ya el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, que atacaban los monumentos confederados y que recordaban a esclavistas. Digamos, como algo similar, como un ataque desde abajo, ¿no? Incluso, bueno, hay conceptos que nos pueden ayudar a pensarlo, etcétera. Bien, vos hablas en el artículo hablas de como de la construcción de la memoria, que digamos no es unívoca, no hay una sola manera de representar o de construir la memoria en una sociedad. Y planteás esas dos formas de ver a la conquista del desierto, entre comillas, pensando desde la memoria roquista y contrarroquista. Sí, en realidad, y bueno, nada, esto siempre se puede reescribir, ¿no? Cómo denominar a esas memorias es muy difícil. Yo me até, digamos, a un trabajo de una autora que encontré, una tesis, y que no me puedo acordar el nombre ahora, perdón a ella. ¿Elizabeth Helling? No, Elizabeth Helling es la que habla de perdón. memoria, es Romao, Romao apellido. Y sí, digamos, podemos encontrar de que hay una memoria, digamos, más vinculada a comprender a la campaña del desierto como un avance de la civilización sobre estas tierras, ¿no? Como entregar estas tierras al progreso, como conectarla con la modernidad, bien, sobre un territorio despoblado, ¿no? Esa es un poco la idea que se fue construyendo. Y por otro, es comprender de que no había un territorio despoblado, sino que lo que se hizo acá fue un genocidio, digamos. Que si vamos a las definiciones de la ONU de qué se entiende por genocidio, todos los puntos entran en este caso, ¿no? Porque no solamente hubo masacres, sino que se separaron a hijos de sus familias, se reubicó a la gente en nuevos trabajos, digamos, se fue desarmando una cultura, digamos. Sí. Yo pude rescatar de lo que nos mandaste, que era un resumen de GPT. Maravilloso que nos mandaron y que nos ayudó mucho a entrar como en tema, Yo lo ¿no? leía el artículo, te aviso. también No lo sé, leí. disculpame, Aida, fuiste la única. Pero muy bien. Muy buenas alumnas. Por eso te quedaron dudas, porque leíste el resumen. No, pero fíjense, con respecto a este acto genocida, pude rescatar 6 puntos, que Rodrigo sí. me dirá si hice Los deberes. si hice los deberes bien o Bien. no. Primero, el despojo cultural. Sí. Segundo, la masacre. En este orden o en el que querramos sí. ponerlo, ¿no? Tercero, el sometimiento de los pueblos indígenas. Sí. Cuarto, la represión y el exterminio. Quinto, despojo y explotación de sus tierras. Y sexto, la violencia y la marginación. Sí, sí. Como temas todos inherentes a caso. lo mismo, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, teniendo en cuenta todos esos 6 temas, todo esto de el progreso y la civilización que hacía el movimiento roquista, No quiere o ser la postura- progreso. Claro, y esa por eso, civilización. entonces a mí lo que me sucedía de niño incluso también es que me sonaba igual de problemático pensar la conquista o el descubrimiento de América como la campaña al desierto, digamos. Ahí hay algo que no me están contando, acá hay una historia recontra parcial y cuando vas a las fuentes realmente hubo un genocidio, ¿no? Eso está estudiado, está trabajado. Hay discusiones historiográficas si se puede hablar o no de esta manera, pero si vamos a la definición que hace la Convención de la ONU, no se escapa ninguno de los puntos, ¿no? Entonces,
yo creo que es para repensar sobre todo desde acá, ¿no? Porque la historia de la conquista es porteñocéntrica, digamos, es como fue vista desde aquel momento desde Buenos Aires. Pero me parece que nos falta pensar una historia de la campaña del desierto desde acá, ¿no? Sí. Para comprender más en globalidad y no quedarnos con que fue solamente una gesta, porque hubo una parte de que perdió su cultura, incluso la está resignificando hoy. Bueno, por ahí entrar a ponerle nombres a las cosas, decir, bueno, el genocidio, la campaña del desierto, es una forma de que como pueblo estemos todos incluidos, decir, bueno, lo que defendemos es lo de todo, lo mío, lo tuyo y lo de ellos, porque todos nosotros somos pueblo. Sí. En la medida que no lo nombremos como se debe nombrar, sigue pasando sin pena ni gloria. Y conflictos vamos a encontrar, ¿no? Se van a por eso, digamos, me parece que hace falta una discusión en torno a esto para comprender todas las miradas, ¿no? Y no que quede como venía contada, ¿no? Como que acá no había nada, y acá sí realmente había. Digamos. Desde el simple hecho de seguir llamando a los indios, ¿viste? Esto de decir pueblos originarios o pueblos indígenas ya nos pone en un lugar diferente, nos permite una mirada diferente. ¿Viste? Los indios, ¿qué indios? No existen. Los indios están en India, son hindúes. Claro. Qué bárbaro pensaba, ¿no? Mientras estábamos hablando, que este semejante monumento que nosotros lo naturalizamos, como vos decís, Ro, que vos ibas a jugar cuando eras chico, que lo tenemos ahí visto. ¿Quién no ha ido de nosotros al monumento? Algunos hemos subido, hemos visto la maravilla de visión que tenés desde ahí arriba, pero no lo vemos, está invisibilizado el significado. Y por eso nos parece recontra valioso el trabajo que hiciste, porque es poner foco, poner luz en algo que está absolutamente naturalizado, y es el monumento a Roca. ¿Por qué es el monumento a Roca? Que es lo que vos hiciste en este trabajo, ¿no? Sí, decir, esto fue una epopeya, fue un genocidio. Podemos tener distintas opiniones, pero verlo, poder charlarlo, poder hacerlo, poder mirarlo y poder decir, bueno, yo a mí me parece que esto fue un genocidio, o esto a mí me parece que, bueno, que si no hubiera sido por Roca, sí, esto, ¿no? Esto es importante, y que me parece que como sociedad de Valle Medio, de Río Negro, no nos hemos puesto a pensar, ¿no? Esto de visibilizar algo tan gigante como un monumento desde su significado. Sí, tal cual. Y también pensar que se puede resignificar. Yo no sé los que piensan de que hay que detonarlo, ¿no? Porque es algo bonito, digamos, de alguna forma, ¿no? Eso es relativo, ¿no? Pero también permite una mirada del valle, tiene otras cuestiones, pero creo que se puede resignificar, digamos. De hecho, un poco... Y detonarlo sería negarlo. Claro, sería claro, tal cual. Entonces, nada, es parte de la historia argentina y tenemos que ver hoy cómo la sociedad actual podemos trabajar con eso para encontrar el sentido real que tuvo la campaña y cómo afectó a esta tierra, ¿no? No, pero aparte en la historia del mundo por lo general no se detonan esas cosas, sino que se resignifican. Ojo, hay de todo, porque ahí yo después, bueno, lo analizo a través del concepto de iconoclasia, ¿no? Porque podemos ver a las... Perdón. Guardate todo ese conocimiento, vamos a un tema musical y después retomamos con todo el análisis profundo que va a hacer Rodrigo Raviti. Por eso, ahí arrancamos, por eso, para no cortarlo después. ¿Y qué escuchamos? Vamos a escuchar, creo, Nico, que vamos a escuchar Quien quiera oír que oiga, con Silvina Garré, que yo no podía cantar justo, y Lito Vitale era. No, Lito Nevia. Lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos
matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Bienvenidos y bienvenidas a La Vamos Llevando. El espacio donde nos permitimos sentir. Y reflexionar sobre las emociones que nos atraviesan día a día. Acompáñanos en este viaje de 1 hora. Para descubrir cómo llevar mejor lo que sentimos. Los martes a las 11 por De la Isla. Soy Agustina. Soy Aida. Soy Carolina. Soy Clotilde. Soy Mónica. Soy Roxana. Y la vamos llevando. Estamos. Hola, volvimos. Acá estamos. Bueno, ¿podés reiterar tu concepto, Agustina, para que después puedas seguir? Claro. No, que yo Rodrigo. lo que hay un montón de ejemplos en donde lugares donde han sucedido cosas terroríficas, las propias víctimas incluso apropian los lugares y los resignifican. Pienso incluso en muchos lugares que han sucedido acá en la Argentina. Por ejemplo, en Ushuaia hay un lugar en donde La cárcel. que fue un prostíbulo en donde hubo muchísimas víctimas de trata, que fue resignificado por las propias víctimas, iglesias, los propios La ESMA. la ESMA, digamos, hay un montón de lugares que fueron resignificados por las propias personas, por el propio pueblo. Digo que más allá de que sí es verdad que hay cosas que han desaparecido, obviamente sabemos, pero que es mucho más interesante en algunos casos la reapropiación de esos lugares y la resignificación. Eso era por ahí lo que quería decir. No, sí, tal cual, de acuerdo, digamos. Uno, por ahí, nada, entre todo esto se puede olvidar de cosas, también, por ahí también aclarar que, voy a hacer un paréntesis y voy a entrar, ¿no? Considero que cuando los que nos gusta la historia, las ciencias sociales en general, estamos rodeados de conflictos, ¿no? Siempre estamos identificando conflictos. Cuando hacemos una historia armoniosa, nos estamos olvidando una parte seguramente. Sí. Entonces, lo que se ve acá hay tensiones, ¿no? En todo esto.
Y un poco la cuestión de la iconoclasia, que era el concepto que quería traer, porque es un concepto que me permite diferenciarlo desde del vandalismo, digamos. El vandalismo sería como el romper por romper y la iconoclasia sería como atacar el significado de una obra de arte. ¿Bien? Un poco yendo a tu pregunta, sí, encontramos muchos casos en donde, digamos, esas obras de arte son resignificadas, ¿bien? Pero también hay casos donde son destruidas. Por ejemplo, yo Claro. el autor que me llevó a pensar en esto se llama Darío Gamboni, y él estudia todo el espacio postsoviético, y como muchas de las obras de lo que fue la ex Unión Soviética, monumentos, etcétera, fueron borrados, fueron quitados. Incluso, no sé, estoy pensando en los budas de Afganistán, digamos, el movimiento talibán destruyó unos budas de 2 metros gigantes, ¿bien? Hay casos, digamos, bueno, digamos, lo quiero llevar a que esto, digamos, lo podemos pensar en todo el mundo, ¿no? Pero volviendo acá, cuando se ataca el arte con algún sentido, bien, hay que tratar de identificar el sentido, porque si no, estamos perdiendo un mensaje, bien. Eso es un poco la idea. Entonces, porque vemos que el monumento estaba deteriorado, estaba abandonado, está todo rayado adentro, con miles de frases. Pero no sé si eso generaba tanto revuelo, tensiones, como cuando amaneció con aquel manchón de pintura roja, ¿no? Entonces, encima en un contexto me daba a entender de que eso no era fue ir a romper por romper, sino que había alguien que quiso dar un significado, ¿no? Fue como vos lo definís, un acto político intencionado. Sí, digamos. Y después viendo en esto de que creo que la historia es conflicto, ¿no? Muchas veces, y tratar de identificarlo, para ver los cambios de significado alrededor del monumento, bien, que es un poco lo que veníamos charlando, ahí vamos a encontrar un concepto que es una autora, es Elizabeth Schelling, que estudia la memoria, ¿no? Y nos permite pensar, si bien la memoria subjetiva está siempre anclada socialmente, entonces la construcción de la memoria de uno no es que sale de la nada, sino que se vincula con memorias que vienen desde el pasado y están en la actualidad, ¿bien? Y algo de esto podemos notar en ese monumento, ¿no? Que hay dos memorias, ¿no? Y que entran en conflicto, hay una lucha por un pasado, y por qué recordar y qué olvidar, ¿no? Porque la memoria es recuerdo, olvido, es emociones, ¿no? Y hay que diferenciarla de la historia, que es la disciplina que intenta estudiar estas cosas con algún criterio metodológico y utilizando la razón, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la memoria tiene que ver con algo más emocional, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una tensión que es muy evidente sobre la obra cuando se la construyó, y sobre la pintada cuando se quiso mostrar otra cosa, ¿no? Sí. También no sé si lo dijimos al aire o lo dijimos en el corte, esto de que en el 37, semejante monumento ahí, cuando acá no había posiblemente 4 o 5 casas, 4 cuadras. Sí, nada que supere los 2 pisos, digamos. Claro, no, nada. Sí. No sé si lo dijimos en No el me corte o acuerdo, lo pero dijimos que ahí al también aire. decíamos que tenía toda una representación. Semejante monumento hacia arriba, decía como, vengo acá, como decía Aida, a protegerte a los pueblos. Sí, como una construcción media fálica del poder reinante en la época, y que era lo que se quería rescatar, digamos, sí, de la época dorada, claro, de todo lo agroexportador. ¿no? Fíjense, en la base del concurso, digamos, que para el monumento, aparece, dice, bueno, el significado librado a los que se presentan al concurso, la obra constituye la extensión de la civilización hacia regiones inhabitadas y integradas de ese momento al progreso. ¿Bien? Inhabitadas. Inhabitadas, claro, digamos. Esa era la visión que se tenía de acá. De hecho, un poco esa imagen que aparece manchada con sangre sería como una representación de la nación argentina mirando todo este nuevo campo que se le abre en la Patagonia, ¿no? Qué interesante. Interesante, sí. No, dale. Bueno, hablando de... Ay, me pone. Del genocidio, charlábamos afuera, pero lo traigo a ver qué le parece a Rodrigo. Yo estuve leyendo un artículo de Página 12 que le hacen una entrevista a Diana Lenton, que es una antropóloga y que integra la red de investigación en genocidio, o de investigadores en genocidio. Está en el CONICET, bueno, es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, obvio. Los que no hacen nada. Los que no hacen nada. Y
Y bueno, y ella habla de, digamos, afirma que el Estado argentino se funda sobre un genocidio. Le llama genocidio constituyente, porque es el que como que el que da origen a un Estado. Sí. Tu reflexión. ¿Cómo continuar? Y un poco lo veníamos... Escuchamos. No, un poco Digamos, veníamos charlado, digamos. Yo tengo la como posición... fundacional, ¿no? O Sí, sea, digamos, sí, para... Primero tenemos que pensar que la historia argentina siempre se cuenta desde 1810. Y acá siempre contamos la historia argentina, que era la historia de Buenos Aires, y después la vinculan a la Patagonia, como si lo que pasaba en el Cabildo tenía efectos acá, pero acá esto todavía no estaba... No hay un hilo histórico ahí rápido para pensar de 1810 acá, ¿no? Y sí, digamos, ese avance que una vez que se da esto, que bueno, los historiadores lo llaman como las presidencias fundadoras, y más o menos se acomodó el Estado Nacional y más o menos está en todo el territorio, es que se empiezan a anexar nuevas tierras que van a ser la Patagonia y en el norte Chaco y Formosa, ¿no? Y ahí vamos a ver 2 campañas militares para hacerlo, que son... A ver, este problema, digamos, lo tuvieron varios estados, podemos pensar en Estados Unidos, tuvo otra estrategia, digamos, fue... mandando pequeños propietarios a que se adueñen de tierras. Acá hubo una campaña que centralizó todo eso y repartió las tierras, digamos, a través, bueno, en principio habían entre quienes aportaron a la campaña, ¿no? Y después, bueno, nada, eso se fue así generando una concentración de tierras que por ahí no es la norma en otros países, ¿no? Se nombra como uno de los grandes problemas de este país, es que hay mucha tierra en pocas manos, ¿no? Y no es la norma en otros. Digamos. En otros lugares. Eso es más una estructura feudal, digamos, más que capitalista, si queremos, ¿no? No, por ahí yo te preguntaba antes de empezar el programa que no tiene ninguna base teórica este pensamiento mío, pero que te decía que me parecía que en el norte había sido distinta la situación en relación a los pueblos originarios. Quizás porque no hay cosas registradas, decías, Caro. Pero me parece que acá como que somos más discriminadores, más racistas. Me parece que en el norte están como más integrados. Por ahí es una visión... Y yo creo que si arrancamos desde que fue la campaña al desierto, todo lo nuevo que no sea occidental, civilizado, cristiano, etcétera, es anómalo. Entonces, nada, va a haber un nacionalismo que va a primar a discriminar esa otra parte, ¿no? Puede ser que venga de ese lado. Y también, bueno, también la conquista de los españoles, que vinieron los jesuitas y todo eso, como que ya estaba como, no sé si más mezclado, más civilizado, más dominado, los pueblos originarios. Sí, pues también allá, digamos, hay otro proceso histórico, ¿no? Pero bueno, incluso también, mientras se da la campaña al desierto acá, en Chile se da la pacificación de la Araucanía, ¿no? Y son estrategias que se empiezan a ver para avanzar en territorios que todavía no se habían vinculado, digamos, a estos procesos de estados modernos. Estoy pensando, ¿el monumento se hizo antes de la provincialización, Rob? Sí, tal cual. Antes de la provincialización. Sí. Incluso lo podemos leer como hay un autor que dice como un colonialismo interno tardío, ¿no? Como llevar una idea de nación, ¿no? Cuando todavía esto era un territorio nacional y todavía no se elegían las propias autoridades, no se había podido crear incluso una identidad rionegrina, digamos, ¿no? No había nada de eso. Nada que ver, pero me vienen así pensamientos. Hablabas de la iconoclasia. Por ejemplo, ahora este nuevo proyecto de destruir el edificio donde está la figura de Iva, ¿sería una iconoclasia de este gobierno? Claro, perdón, porque empieza a suceder, incluso uno ve, por ejemplo, ahora, no sé, cuando le cambian el nombre al CCK o cuando sacaron porque bueno, pues lo traigo porque es el ejemplo rápido de ahora. El otro día vi que sacaban un busto de Néstor Lenace. Podemos pensar, una cosa, una iconoclasia desde abajo. El problema es que es desde el Estado. Claro, entonces podemos encontrar iconoclasias que vienen desde arriba del Estado y otras que vienen desde abajo, desde la reacción del pueblo, ¿no? Entonces, eso ya son 2 características completamente diferentes que te van a dar a estudiar diferentes cosas, ¿no? Digamos, eso está bueno remarcarlo también. Claro, y el significado también es distinto. Si hablamos que hay una memoria, una historia oficial que se basa en la memoria oficial, que la genera el Estado, en este caso, quien está generando esta memoria es el Estado y no a la inversa como podemos pensar en lo que pasó con el monumento. Tal cual, pero sí, digamos, siempre el Estado y el gobierno de turno va construyendo una memoria, se va vinculando a procesos del pasado, eso es así, digamos. Y ahora sí se ve también, ¿no? Palpable, ¿no? Pero nada, eso no lo podemos negar. Bueno, queda la resistencia. La resistencia y generar otras memorias también en el camino.
Y la idea, no sé cuál es la idea, ¿no? Pero en principio tratar de ser justos con el pasado, ¿no? No, me parece que eso en principio no podemos construir. A mí me parece muy problemático construir una identidad negando procesos y negando realidades, ¿no? Porque no podemos pensar en una nación argentina armoniosa si se construye sobre matar a otras personas, ¿no? Claro, una destrucción. Exactamente. Sí. Sí. Yo te quería preguntar, porque siguiendo con lo que plantea esta antropóloga que mencioné antes, que bueno, se dedica a esto, ella habla de racismo en la sociedad argentina en cuanto a los pueblos originarios específicamente. Sí. Que quizás no existe con otro tipo de, con otras colectividades, y que habla también de como esta idea de el campo de concentración es un campo de concentración si los que están dentro de él yo me puedo identificar con ellos, ¿no? Sí. ¿Vos pensás que Argentina es racista? O sea, Sí, hay una... no, y la verdad que me cuesta siempre generalizar tan grande, sí que hay posiciones que sí lo veo, digamos, sí que lo veo desde los medios de comunicación, lo veo desde el Estado, el otro día votando en la ONU incluso, ¿no? Lo puedo ver, digamos, pero no sé si la sociedad argentina en sí es racista, me parece que también tiene muchos lazos de comunidad muy interesantes, digamos, pero sí que me parece que desde una clase dirigente, dominante, cierta élite, hay un desconocimiento de la complejidad que es Argentina, de pensar de que salimos de los barcos, ¿no? Es más complejo, digamos, Argentina está formada por un montón de naciones, incluso, de culturas. Sí, no nos autopercibimos para nada como, digamos, que nuestra cultura sea también originaria, o nuestra constitución, nuestra identidad. Sí. Nosotros nos autopercibimos blancos. Claro, perdón, te agarré yo. Sí, bueno, obviamente uno se percibe como es, a veces, pero no, también se construye, ¿no? Pero me parece que hay un problema ahí, bien, en que si pensamos que el Estado solamente es una nación, lo que convive acá adentro no va a ser armonioso, ¿no? Entonces hay que abrir esa idea, ¿no? Hay que comprender lo complejo que es la Argentina, que es una extensión de norte a sur, que hay un con montón de historias de pueblos. constitución completamente diferentes también. No es lo mismo la gente, no sé, quienes han ido a Salta o a Mendoza, la idiosincrasia de esas provincias o de esas regiones es completamente distinta a la nuestra, ¿no? Sí. Y esto de que venimos de los barcos es un absoluto golazo, porque en cada región, me parece, con mayor o menor fuerza, ha quedado una impronta del originario. Y es lo que nos da la identidad regional. Y Chora el sin más lejos, digamos, ¿no? Sí. O sea, entonces te empiezan a hacer ruido de por qué se llaman las cosas como se llaman, donde vos vivís, ¿no? No vamos a hacer justicia a eso, me parece que sí, ¿no? Lo que pasa es que seguimos siendo también un país básicamente unitario, entonces todo lo que es porque está dentro de la General Paz. Después todo lo que pasa para afuera, mirá lo que pasó, pero como que no es una Argentina muy integrada y muy inclusiva en ese sentido. No se ve, yo insisto con el tema de ver las cosas, no se ven las realidades regionales, absolutamente. Cuando hablan del sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Vieron? ¿Qué es así? Y nosotros no somos el sur profundo. Claro. No, tal cual. ¿Viste? Pero... es esta cuestión, y eso también tiene que ver con las memorias y con quién marca la agenda política, histórica, de importancia en este país. Tal cual, y un poco, digamos, lo que intentamos hacer quienes pertenecemos a las ciencias sociales no es simplificar, sino es que complejizar, ¿no? Para simplificar, muchas veces tenemos los medios, digamos, que resumen discusiones incluso historiográficas a una oración en un rato, en una opinión. Y nada, hago llamado a esto, no solamente lo digo como opinión mía, sino que son discusiones dentro de la teoría de la historia, digamos, de lo que la labor que uno hace es tratar de ver algo del pasado y tratar de que sea más complejo de cómo es el sentido común, tratar de ver cómo afecta en el presente y cómo se proyecta el futuro, digamos trascendiendo solamente la mirada de la historia como pasado, ¿no? Porque no es solo para saber qué pasó, sino es que te afecta sí o sí, está en tu presente y va a estar en tu futuro en la medida que vos no lo trabajes, no lo elabores, no lo conozcas. Es re importante. Podemos pensar en efectos al futuro, si no nos damos una discusión acá en la Nor Patagonia de qué fue la campaña del desierto, digamos.
podemos ver efectos sobre eso. Sí. ¿Y vos crees que en las escuelas se está dando esta discusión? Sí, yo creo que, no sé, la verdad, no, O depende del docente. yo creo, no, sí veo que hay un sentido común de comprender de que la mal llamada campaña al desierto, ¿no? Hasta ahí eso creo que se entiende así. El tema es que no se continúa mucho después de eso, me parece. Yo no quiero, porque seguramente hay alguien que con mucha razón explica, digamos, la complejidad del tema, que me excede a mí, obviamente. Pero sí, creo que hay como por lo menos hay un sentido común de pensar de que la campaña del desierto así está mal llamada, digamos, ¿no? Que tenemos que, por lo menos suena a llamado de ver qué más ¿Qué hay pasó? adentro. Te genera una duda, decir, a ver qué pasó. Y esto no era el desierto y los pueblos originarios estaban y Sí, sí. sumaban y tenían toda una complejidad económica, sobre todo en la isla de Cholechuel, Sí. que parece que nadie recuerda, ¿viste? Acá no había nadie. No es así. Y yo no estaba, por eso. No había nadie. Bueno, y esto suma esto, que en un programa a las 11 de la mañana nosotros podamos hablar, que es lo que yo te decía, Rodrigo, hace un rato, que podamos hablar de estos temas, que la gente lo pueda escuchar mientras va en el auto, mientras entra a un negocio, me parece que suma a eso, a mirar y a visibilizar nuestra identidad como zona, ¿no? Como región. Además del profesorado de historia, de la carrera que hay en Beltrán, Sí, sí. de lo que pueden hacer las seños en las escuelas, me parece que esto también suma, que estas acciones son las que van sumando para que la gente se empiece a preguntar, che, mira, en la radio están hablando del monumento a Roca, mira, qué sé yo, me parece que eso hace Sí. que la gente se pregunte sobre nuestra identidad. Sí, una pregunta rápida. ¿Por qué se llama Cholechuel si antes estaba desierto? ¿Quién le puso ese nombre, digamos? Entonces, bueno, empezamos a ver que había otra cosa y nada, me parece que es parte de lo que podemos aportar las personas que intentamos de leer la historia estando acá, ¿no? Sobre todo estando acá. Sobre todo estando acá. Sí. ¿Me permiten hacer una digresión total a lo que Bueno, estamos dale, hablando? dale ahí, Bien. sí. Como profesora de historia. No, estaba pensando en Rodrigo y su familia, en los Rabiti, y en esto de que yo creo siempre que a algunas personas nos faltan hacerle algunos homenajes. Viste que vos sos sobrino de Ricardo. Sí. De Ricardo Rabiti, Sí. que es una persona mucho más conocida y reconocida en otros lugares que en su propio lugar, Cholechuel, que además él vive acá, pasea por las calles de nuestro pueblo, compra en nuestros lugares y nadie sabe, ¿viste? Mi hijo mayor, que vive desde hace muchos años en Buenos Aires, una vez se encuentra con una persona, un periodista así, que no me voy a acordar el nombre por supuesto, y le dice, no te puedo creer que vos vivías en el mismo pueblo de Ricardo Rabiti, fue mi profesor, no sabes, ¿viste? Entonces, reconocer también, así como estamos tratando de reconocer nuestra historia, nuestra identidad y todo, reconocer que hay personas valiosísimas para nuestro lugar y que a veces las tenemos medio como, no sé si olvidadas o que no podemos resignificar. ¿Viste? Sí, bueno, nada, tiene que ver con su proceso, Sí, quizás, ¿no? Él y también, con su ¿no? personalidad. Sí, con su personalidad también, ¿no? Pero sí, yo que ahora que tengo el gusto de tenerlo cerca de mi casa, digamos, poder escucharlo, el otro día también estuve acá en la radio y la verdad que nada, te llena de preguntas el cerebro porque te traslada a su vivencia, a su forma de ver la realidad y nada, la verdad que sí, es un personaje valioso, ¿no? Quería recordarnos eso. Sí, sí, sí. Y yo Bien. voy a recordar y reconocer a la señora Amelia y a la señora Rosana, que bueno, son las responsables de esta criatura. Sí, sí, de lo que salió. Sí, sí. Salió por ahí. Bueno, nada, ojalá que, bueno, no sé si me estarán escuchando, pero bueno, Obvio, después las voy a obligar, obvio. las voy a obligar, si no. Siempre pero- se puede escuchar una repetición Sí, sí. a la tarde por No, pero por YouTube. No me sabía por dónde. nada, les quiero dar un beso gigante, nada. Soy producto de esa crianza, ¿no? Un poco por ahí ellas, capaz que les incomoda que yo sea tan del conflicto, ¿no? De ver el conflicto, las tensiones en la historia. Bueno, pero es tu Nah, métier. no. Pero porque ellas son tan amorosas, digamos, son puro corazón, ¿no? Y uno por ahí se mete en el barro de las peleas del pasado, ¿no? Entonces... Pero son del pasado, si las de ahora me gustaría. No, y también sí, traería, no, Ah, no, bueno. de acá al futuro la llevamos. Ah, está bien, está bien. Sí, Bueno, sí. ¿alguna otra Es valioso pregunta? mirar duda? esas cosas. ¿Para recomendar a alguien trajo algo? Nada.
No, ¿vos tenés algo para El artículo recomendar? de él. Para O sea, recomendar. el artículo de Rodrigo, si ustedes quieren, te dejé un pelo en el artículo, perdón. Si ustedes quieren, nos escriben y les pasamos el artículo que lo tenemos. Si nos autorizan, mirá si dicen no. Sí, no, Edición Pero limitada. ya es del pueblo, o sea, él no tiene ningún tipo de dominio sobre eso. No, la Bueno, idea- es del mundo. La idea es que me ayuden a seguir construyendo esto porque seguramente es cosas que me faltan. Por ejemplo, ¿en qué momento se terminó de construir el monumento? Si alguien me puede aportar una fuente, eso sería genial. Después, nada, este trabajo no fue publicado, todavía esto está en el marco de una jornada de historia de la Patagonia, pero nada que circule a mí, para mí un lujo que me lean. Nada, es un lujo. Y disculpen mis errores, estoy aprendiendo. No importa, igual te queremos. Igual te queremos y seguimos siendo tus amiguitas. Y son nuestros ya. Columnistas. Te vamos a seguir invitando. Vamos Bueno, a muchas buscar. gracias. Llena de orgullo que seas de acá de Cholina. Es nuestro También. Piglia. Te vamos a seguir invitando. Bueno, Muchas gracias. no tenemos recomendaciones. Qué ¿Cómo mal. no, el artículo de él? El artículo de más que suficiente. ¿Qué se llama el artículo? Dice acá. Entre la epopeya y el genocidio, lucha política por la memoria sobre el monumento a Roca de Chuelechuel. Y no dice por ningún lado, by Rodrigo Raviti. Ah, bueno. No es mío, no me puedo hacer cargo entonces. Pero bueno, es de él. Bueno, mil gracias por haber estado. Realmente un honor para nosotros tenerte. ¿Y nosotros qué? Nos vemos el próximo próximo martes. martes. Estaremos aquí con equipo completo o no. Me parece que no. ¿Vendrá Bisman o no vendrá? Bisman me parece que se fue a Brasil con Lula que le pidió sí, Vilma ayuda. quedó rota con Kamala. Y Bueno, está bien, no se recupera con la... con la pérdida. Bueno, a todos los que nos escucharon, mil gracias. Y los que no nos escucharon, que les llegue por telepatía, que nos pueden escuchar por YouTube en DLI Medios. Sí, están guardados los Capítulos. todos los capítulos. Bueno. Gracias, Rodrigo. No, Gracias, muchas gracias a muchas ustedes. La gracias. verdad que para mí estar acá, poder charlar un poquito de esto y que me ayuden a pensarlo, que la verdad que no tengo respuesta, solamente una forma de ingreso. Bueno, ¿qué significa esto que está allá en la barda? Nada, por mí un lujo. Bueno, muchísimas gracias. Ay, nos vamos con un tema musical. Siempre Sí, nos que elegiste olvidamos. vos. Se llama Hacé la cara. El Circo de la Realidad con Nahuel Penici. Hasta el martes que viene. Adiós. En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad.